Mateo, y ustedes han de acordarse que la última vez que toqué dicho libro, les compartía sobre el ministerio de Juan el Bautista, un hombre que vino a cumplir con el propósito con el cual fue llamado por Dios, el precursor de Jesucristo. Él vino y pregonó sobre la llegada del Mesías. Y de hecho, este hombre fue a la cárcel, y estando en la cárcel tuvo un momento de debilidad y mandó a sus discípulos para que indagara si realmente Jesús era el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento. Sus discípulos, después de ver y corroborar, siendo testigos oculares de los milagros de Jesús, de sus prodigios, de su amor, así aconteció, fue y le dijo a Juan el Bautista que ciertamente Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías, comprobado, ratificado con lo que había hecho con sus milagros. Este hombre, Juan el Bautista, aún llegó a la muerte, pero tranquilo, sabiendo que pregonó la verdad cada vez. Quiero invitarles, por favor, ahora para que se ubiquen en el Evangelio de San Mateo, capítulo 11. Ustedes van a leer lentamente, jugaré en voz alta, versículos del 20 al 24. Sí. Mateo capítulo 11, versículos del 20 al 24. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable, escúchese bien, el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Mis amados, he titulado la enseñanza de hoy la reconvención divina. Reconvención divina, porque vemos aquí al Señor Jesús, la segunda persona de la Trinidad, hablando categóricamente y con fundamento por qué estas naciones, por qué estos pueblos, por qué estas ciudades, mucho mejor, tendrían que ser reconvenidas. Reconvención divina. Empezamos con Mateo 11, y para aquellas personas que son gustosas de anotar un bosquejo, se los presento. Reconvención divina para Corazín, número 1. Reconvención divina para Betsaida, número 2. Reconvención divina para Capernaum. Aquí están esas tres ciudades que iban a ser reconvenidas por el Señor, pero hablaremos de cinco que nos ilustra la palabra de Dios. Y he de leerles una vez más el siguiente versículo en Mateo 11, 20. Entonces comenzó, ¿quién? Jesús, a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros. Motivo por el cual les reconvino, porque no se habían arrepentido. Diciendo el Señor: ¡ay de ti, Corazín! ¡ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y
y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Esa expresión del Señor Jesús, ay de ti, tiene dos connotaciones sobresalientes. El ay de ti era un dolor que él sentía debido a que aquellas ciudades donde él se había manifestado le habían rechazado. El otro ay de ti tiene que ver con las ciudades, porque iban a tener que padecer debido a no aceptarlo. Vamos a ubicarnos en el mapa para que entremos en la ubicación geográfica. Tenemos aquí las ciudades de Corazín, Betsaida, Capernaum, así que lo escribe la Reina Valera 60, Capernaum, están dentro de Galilea. Betsaida está en Ituria, Tiro y Sidón en la provincia de Fenicia. Aquí están estas 5 ciudades. Lo primero que vemos aquí es esa reconvención para Corazín y Betsaida. Versículo 20 dice el Señor Jesús que comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros, porque no se habían arrepentido, y decía: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. El Señor llama constantemente al arrepentimiento, y el arrepentimiento es cambio de actitud hacia el pecado, cambio de actitud. Vamos a ubicarnos Betsaida y el texto en Lucas 9, 10 al 17, como para compartir con ustedes uno de los tantos versículos que el Señor, uno de los tantos milagros que el Señor realizó allí en Betsaida y en Corazín. Lucas 9, del 10 en adelante. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió. Y él les recibió y les hablaba del reino de Dios. Y les hablaba del reino de Dios, pero también la Escritura dice: y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar, oscurecía, y acercándose, los 12 le dijeron: despide a la gente, Señor, que se vayan, despídelos, para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Jesús les dijo: dadles vosotros de comer. Dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Y la solución de ellos: a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Necesitarían carruajes para 5,000 personas. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacerlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron.
haciéndolos sentar a todos y tomando los 5 panes y los 2 pescados. Levantando el Señor Jesús los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos los 5,000. Y no solamente comieron, se saciaron. Y no solamente eso, sobró. Y recogieron lo que les sobró: 12 cestas de pedazos. Vemos aquí al Señor de los imposibles. No era posible para los hombres alimentar a 5,000 hombres con 5 panes y 2 pescados. Pero así obra el Señor. Lo que tú crees y lo que ves imposible, Dios lo hace posible. Dios lo hace posible porque para Él no hay ningún impedimento. Él todo lo puede. Él es Señor. Él es Señor. Él es suficiente para tu vida, para mi vida, para tus dificultades, para las mías, para tus penurias, para las mías. Él es suficiente. Pero el Señor llama. Recuérdense al arrepentimiento, como lo hacía con todas estas ciudades: Corazín, Betsaida, Capernaum, Tiro, Sidón. Él llama al arrepentimiento. Porque Dios sí suple, es suficiente. Pero cuando queremos llegar al Señor en un estado pecaminoso, Él no quiere escuchar esa oración. Por eso hemos de confesar nuestros pecados antes de invocar al Altísimo. Tiro y Sidón no tuvo el privilegio que tuvo Corazín y Betsaida. Corazín y Betsaida, norte de Palestina, un poquito más arriba del mar de Galilea. Tiro y Sidón no tuvo ese privilegio, pero el Señor, vamos a ubicar Tiro y Sidón, ahí están las 2 flechitas. El Señor hizo allí un milagro también. Mateo 15, del 21 al 28. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Jesús respondiendo dijo: no soy enviado, le responde a la mujer cananea, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces la mujer cananea se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo Jesús dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Esta mujer dijo, la cananea: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Cuando leemos este pasaje sin tener en cuenta el contexto escritural, podemos sacar un juicio
fuerte contra Jesús. Qué indolente, pudiésemos decir, fue el Señor Jesús. ¿Cómo es que se le acerca a esta mujer con tremenda necesidad y le dice no? No, porque no he venido sino para los de mi casa. De su casa son el pueblo de Israel. Pero sabemos que el Señor no hace acepción de personas y Él fue a la cruz por todos. Él quería enseñarle también una gran verdad a sus discípulos que estaban indignados porque la mujer iba detrás de ellos. Le dicen a Jesús: Señor, despide a esta mujer, es muy intensa, porque iba tras ellos dando voces. Y ustedes han de recordar en el contexto histórico que los judíos llamaban a los gentiles perros, o cariñosamente perrillos. Y nosotros somos gentiles. Toda persona que no ha nacido, que no es judía, es un gentil. El Señor le dice también en esos términos: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Claro, Él primeramente vino a los suyos, y lo expresa la palabra en Juan: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y hoy nosotros somos pueblo de Dios porque hemos creído en Cristo Jesús. Hoy le pertenecemos, fuimos comprados por precio, un precio muy alto. Fuimos injertados en el árbol de la vida. Ahora somos pueblo suyo. Somos privilegiados al tener a Jesús como Señor. Ella entendió esa verdad. Ella entendió cuando el Señor dice: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. No está bien que lo que vengo a hacer por Israel lo vaya a hacer en el momento por ustedes, los gentiles. ¿Qué dice el Señor aquí? El Señor poderoso sí está atento a sus discípulos, porque el Señor siempre supo cómo enseñar. Es una verdad espiritual. El Señor vino por los suyos y fue enviado por un pueblo que le rechazó. Y esa verdad que ellos rechazaron fue dada a nosotros los gentiles, y ahora la proclamamos. Esa verdad que rechazaron los judíos, ahora la tenemos nosotros los perrillos, según ellos, el llamado perrillos, pero tenemos la verdad. Pero lo que dice aquí el Señor, sí, ella entiende como gentil. No soy del pueblo escogido de Dios, pero si con una moronita que yo tenga será suficiente para que su hija, para que mi hija exprese sea sana. Y le ha dicho el Señor: oh mujer, grande es tu fe, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hijo fue sanado en aquella hora. Mis amados, cuando nos acercamos al Señor y lo hacemos con convicción, lo hacemos con fe, porque así lo dice el Señor, y cuando oremos lo hagamos con fe, que le clamemos con fe, y el Señor obra. Y en este momento, entendiendo esta verdad que el Señor hizo por Tiro y por Sidón, les compartió esa verdad. Y esta mujer que le llamó Señor, que le llamó hijo de David, recibió el milagro del Señor. Recibió el milagro del Señor. Y muchos clamamos al Señor por un milagro. La salvación de un hijo, de una hija, la salvación del alma. Alguna situación
Y en este momento el Señor me sensibiliza para que juntos oremos. Y nos ponemos de pie un segundo. Y te puedes tomar de la mano con tu familiar, tu amigo, tu hermana. Y ahí juntos el Señor escucha tu oración. Dile al Señor cuál es tu necesidad. Dale gracias por sus alegrías. El Señor escucha. Padre, aquí estamos como hijos tuyos, postrados en espíritu y en verdad, para clamarte, Señor, por las dificultades de nuestros hijos. Darte gracias por las alegrías de nuestros familiares. Señor, estas oraciones no quedarán en el aire, llegarán a tu trono de la gracia. Y aprovecho para orar por la salud de nuestro hermano Aristizábal, que fue llevado por urgencia. Aprovecho para orar por la salud de Josué Sánchez, el nieto de Estelita, hospitalizado. Aprovecho para orar por Francisco Rojas, a quien tú conoces, Señor Dios, para que le ayudes y lo saques adelante en esas vicisitudes que tiene en este momento. Porque eres tú nuestro gran abogado, Jesucristo el justo. Señor, asiste a todos mis hermanos. Padre precioso, confiamos en que tú obrarás por aquellos que tienen empresa, los que están haciendo empresa, Señor Dios, prospérales. Por aquellos que tienen un empleo, ayúdales, Señor Dios, para que cada día tengan mejores condiciones. Que los dueños de empresa por todos, Señor Dios. Gracias por este tiempo, Señor Dios. No queremos ser como las ciudades de Tiro, de Sidón, Corazín, Betsaida, Capernaum, sino ese pueblo santo que te alaba, que te glorifica, Señor Dios, porque sabemos quién eres. Y gracias. Y respondemos, iglesia, con un amén. Amén. Gracias, Dios. Tomen asiento, por favor. Oh Padre poderoso, gracias. Gracias porque tú sigues siendo el mismo de ayer, hoy y de siempre, y seguirás obrando en nosotros. Bien, lo que el Señor viene haciendo, Señor, llama la atención fuertemente a Sidón y a Fenicia, porque hizo, teniendo en cuenta, recojo la palabra, teniendo en cuenta que el Señor solamente hizo un milagro allí, un solo milagro que acabamos de leer, en donde en Fenicia, Él hizo un solo milagro allí, en Fenicia y en Sidón. Pero esta ciudad, pues lógicamente, no conocieron del Señor. Y la palabra nos dice que aunque no conozcan, si no conocen, igual se van a condenar. Porque no hay ninguna excusa. Ellos, Fenicia, en la región de Fenicia, Tiro y Sidón, adoraban dioses extraños. Ellos eran paganos. Adoraban a una diosa entre tantos dioses llamada Astarte. La diosa Astarte. Esta diosa era considerada la diosa de la fertilidad, la diosa del sexo. Entonces muchos acudían a ella y la adoraban. Pero ¿por qué Dios compara a Sidón, a Tiro, con Corazín?
Bethsaida. Estos dos últimos escucharon muchas veces del Señor, pero los de arriba, Tiro y Sidón, no escucharon. Y el Señor les dice que será mayor el juicio para los que escucharon. Será más fuerte el juicio, porque escucharon, porque tuvieron al Señor, pero rechazaron al mismo. Los otros no tuvieron al Señor, pero igual habrá un juicio severo para ellos. No hay excusa. A pesar de que ellos tenían otros dioses, el Señor dice, será menos severo el juicio para ellos que para aquellos que les fue proclamado el Evangelio. Más severo. Por supuesto, está la tercera reconvención y es para Capernaum. El versículo 23 dice: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. En el versículo anterior compara los privilegios que tuvo Corazín, Bethsaida versus Tiro y Sidón. Y ahora compara a Capernaum con Sodoma. Capernaum, muchos privilegios. Capernaum, el centro de acopio de Jesús y sus discípulos, el lugar estratégico para recorrer todo Palestina. Y dice el Señor, levantada hasta el cielo. ¿Cómo así que levantada hasta el cielo y después dice que serás abatida? Levantada hasta el cielo porque tuvo ese privilegio. Allí se realizaron muchos más milagros que en Corazín. Y rechazaron al Señor. Y le dice, habrá más, será un juicio menos severo para Sodoma que para Capernaum. ¿Están comprendiendo, mis amados? Será menos severo. Capernaum, rica, muy rica. Sodoma, llamada la ciudad o la capital del mundo del homosexualismo. Pero habrá mayor misericordia, menos severo será el juicio para ellos que para Capernaum. Al que más se le da, más se le pide, mis hermanos. Vamos a ubicar a Capernaum, así lo escribe la Reina Valera 60, otras llaman Capernaum, está con el puntico naranja, la rayita por si no la encuentran, y si no la encontraron va al punto más grande del otro lado. Capernaum, levantada hasta el cielo, levantada hasta el cielo. Privilegios. Amados, nosotros también tenemos muchos privilegios en el Señor. Muchos. Pero a veces nuestro comportamiento es contrario, es como una persona desagradecida, una persona que no le interesa lo que el Señor dice. Pero esa nación fue levantada hasta el cielo. Y nosotros, la iglesia, seremos levantados hasta el cielo, pero literalmente no como Capernaum. Seremos raptados y estaremos en la presencia del Señor cuando Él lo disponga.
levantada hasta el cielo. Algunos milagros realizados en Capernaum, como Mateo 8 del 15 al 13, no los voy a leer, solamente les voy a decir rápidamente qué aconteció. Jesús sanó allí al siervo, sana el siervo de un centurión. Un centurión era un oficial, un militar, un gran militar, y tenía muchos soldados a su cargo. Pero uno de ellos se enfermó y este centurión va donde Jesús y le dice: Señor, te pido que lo sanes. Y el Señor le dice: voy a ir, estoy para pasar. Pero este centurión, hombre de autoridad, dice: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Con una sola palabra será suficiente. Mis amados, aprópiate de esa palabra. Sobre el pensamiento de Dios será suficiente. Y dice Jesús: no he hallado en Israel un hombre con tanta fe. En Israel. Mateo 8, del 14 al 17. Jesús sana a la suegra de Pedro. Jesús sana. Él es todopoderoso. Sanó a la suegra de Pedro. Porque el Señor también tiene en gran estima a las suegras. Sanó a la suegra de Pedro. Él es todopoderoso. Marcos 1, 21 al 28. Jesús sana a un hombre que tenía un espíritu inmundo. Estaba el Señor predicando la palabra en una sinagoga, y se aparece un hombre y empieza a hablarle al Señor: Señor, ¿qué tienes contra mí? Y el Señor le dice: sal el espíritu de esa persona. Y salió. Y los presentes decían: ¿quién es este que aún tiene autoridad sobre los espíritus inmundos? Ese es nuestro Salvador. Ese es nuestro Señor. Y en Marcos 2, del 1 al 13, Jesús sana a un paralítico. También ustedes saben lo que aconteció. Jesús en una casa y la gente aglomerada querían tocarle, querían escuchar. Y llega 4 hombres con un paralítico en una camilla y no podían pasar. ¿Qué hacen? Quitan el techo y lo bajan con cuerdas. Y el Señor les sanó. No sé, pero siempre que vayamos al Señor, en la situación que sea, creyéndole, confiados, Dios obra maravillosamente. Jesús le dice a Capernaum: hasta en Hades serás abatida. Fueron muchos los milagros, pero serás abatida. ¿Por qué? Por su incredulidad. Le vieron, le tocaron, pero no le creyeron. ¿Qué querían de Jesús? Querían un alarido, que solamente les hiciera milagros, que les diera, pero no entregaban sus vidas al Señor. Y por eso dice: hasta en Hades serás abatida. En Hades. Hay un texto en el Nuevo Testamento que lo pueden anotar como referencia. Lucas 16, del 19 al 31, donde nos habla del Hades. No lo voy a leer, sino que rápidamente les voy a dar la explicación teológica de ese pasaje. Allí se nos dice que hay un lugar llamado seno de Abraham. Y en el seno de Abraham, ¿quiénes están? Todos los que creyeron desde la primera dispensación la venida del libertador. Los que creyeron que vendría un Salvador. Los que creyeron las promesas del Señor y fallecieron, allí están en el seno de Abraham. El alma de esas personas. Hoy
después de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, nosotros, los moradores del Espíritu Santo, por haber recibido a Cristo como Señor y Salvador, si fallecemos, vamos directamente a la presencia de Cristo, no al seno de Abraham. Estos serán levantados cuando Jesús venga por la iglesia, pero nosotros iremos directamente a la presencia del Señor. Hay otro lugar llamado lugar de tormento, en el mismo pasaje de Lucas, lugar de tormento. Y allí están todos los que han rechazado las verdades del Señor. Desde el Antiguo Testamento, todos allí están, hasta cuando llegue el juicio ante el gran trono blanco, que serán levantados. Todos están en ese lugar de tormento. O sea que si hoy muere alguien y no ha creído en el Señor, va a ese lugar de tormento. También nos dice ese texto que hay un gran abismo entre esos dos lugares, que los que están en el seno de Abraham no pueden ir al lugar de tormento, ni al contrario. Y ese cuadro completo se llama Hades. El Hades tiene un seno de Abraham, un lugar de tormento. En el Antiguo Testamento es llamado Seol, esa misma parte. Entonces, ¿dónde está Betsaida? ¿Dónde está Capernaum? ¿Dónde está Corazín? ¿Dónde está Tiro? ¿Dónde está Sidón? Todos ellos que murieron rechazando al Señor están en el lugar de tormento y serán levantados al final de los tiempos para comparecer ante el gran juicio, ante el gran trono blanco. El día del juicio llegará. Mateo 11:22, no tengo todo el versículo, sino la parte que quiero resaltar, dice: por tanto os digo, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y 11:24, por tanto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Por qué? Porque conocieron, porque escucharon, pero no le recibieron. Más tolerable el castigo, está diciendo, para todos habrá castigo, pero habrá un castigo más fuerte para quienes, para los que han escuchado esa verdad y la rechazaron. En este caso sería para Capernaum, para Betsaida y para Corazín. Más fuerte el castigo. Dicho sea en otra forma, habrá un lugar de tormento por toda la eternidad. Y aquí se nos habla del juicio ante el gran trono blanco. Pueden buscar en sus Biblias, por favor, Apocalipsis, capítulo 20, del 11 al 15. Dice la palabra: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual vieron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y a los muertos, grandes y pequeños, debían de Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se había inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Un final difícil para aquellos que rechazaron la verdad. Y todos los que van a estar allí, todas esas multitudes ante el gran trono blanco, son los que rechazaron al Señor, los que rechazaron la verdad escritural, porque Dios dice en su palabra: conoceréis la verdad y la verdad os hará ser libre, y la libertad es en Cristo.
Porque también lo expresa San Juan 7:38, el que cree en mí, dice Jesús, como dice la Biblia, como dice la Escritura, en su interior correrán ríos de agua viva. No hay excusa. No es por medio de las filosofías, de las religiones, de ninguna religión, porque ninguna religión salva. Salva la verdad espiritual, la verdad de Cristo. Por eso hemos de leer y ser cuidadosos con la palabra. Si creemos que Cristo es Dios, que Cristo es el Hijo, que Dios existe en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y creemos que Él es el único Señor y Salvador que murió por nosotros, y le declaramos como Señor y Salvador, seremos salvos, teniendo en cuenta que no hay más mediadores entre Dios y los hombres que Cristo. Entonces todos aquellos que están de pie serán juzgados cada uno según sus obras. Quiero decir que habrá nivel de sufrimiento en el lago de fuego. Nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, muchos niveles. Entonces, Fenicia, hablando de Tiro y de Sidón, de pronto van a quedar en el nivel 2 de sufrimiento. Nunca escucharon. Pero Corazín y Betsaida, que escucharon, de pronto están en el nivel 5 de sufrimiento, o están, no sé en qué nivel, porque hay niveles de sufrimiento. Pero el nivel 1 será un sufrimiento terrible por toda la eternidad, porque en todos los niveles habrá un fuego ardiente, pero que no consume a ese ser. Será un lamento, un llorar, un dolor, un renegar por toda la eternidad. Y será así más severo en el día de juicio para aquellos que han escuchado y han rechazado. Y nos da el otro ejemplo, Capernaum versus Sodoma. Sodoma quizá va al nivel 3, 4, pero Capernaum de pronto 10, porque escucharon y le negaron. No hay excusa, mis hermanos. Por eso el Señor nos llama al arrepentimiento. Arrepentíos. El versículo 21 dice: porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, ¿quién puede que se hubieran arrepentido? En silicio y en ceniza. Y el versículo 23: porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Cuando hablaba de estas naciones, les hablaba del verdadero arrepentimiento y se acostumbraba vestirse de silicio y sentarse en ceniza. ¿Qué es vestirse de silicio? Es como tejer una prenda de pelo de chivo o pelo de cabello. Es decir, imagínate, muy suave, ¿verdad? Y sin soflán. Eso ha de picar mucho. Si nomás a veces las tiritas que traen las camisetas aquí atrás molestan bastante, ¿verdad? Molestan. A veces la ropa interior también trae, mejor dicho, que es la rasquiña en los glúteos que no se aguantan. ¿Cómo será vestirse de silicio? ¿Ah? ¿Cómo sería eso? Pero ellos lo hacían en actitud de arrepentimiento y se sentaban en cenizas. Las cenizas eran las que caían después de los sacrificios del holocausto que presentaban al Señor. Esas cenizas, pues lógicamente eran mezcladas con el polvo, con el barro, y se sentaban en ellas en señal de dolor y arrepentimiento. Gracias que hoy nosotros no necesitamos eso. Hoy vamos a la presencia del Señor y le confesamos nuestros pecados y Él nos perdona. Él nos perdona, pero tiene que haber lo que dice Proverbios: cambio de actitud
El que confiesa sus pecados no prosperará. El que no los confiesa no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hay que apartarse. No podemos seguir coqueteando, jugando con el pecado. El Señor, en la reconvención, con Tiro y con Sidón, porque no le escuchaban, pero no se escapan del juicio. Corazín y Betsaida le escucharon, pero no le creyeron. Capernaum le escucharon, vieron sus prodigios, pero le rechazaron. Hay quienes escuchan, entra por aquí y les sale por acá. Hay quienes escuchan y no creen. De pronto esto no es suficiente para mí, o de pronto esta porción bíblica no es la mía. Capernaum, escuchan, ven sus prodigios, pero le rechazan. Mis amados, ¿cuándo rechazamos al Señor? Cuando el Señor nos exhorta a que cambiemos del estilo de vida, nos exhorta a que no se practique el adulterio, la fornicación, todo lo que Él llama pecado. A eso nos llama. No hay excusa para el pecado. Porque una cosa que sí es verdad, que todo aquel que ha creído en el Hijo de Dios lucha contra el pecado, lucha contra todo aquello que no le agrada al Señor. Pero quienes no han creído en Cristo se deleitan en el pecado. Se deleitan en el pecado, coquetean con el pecado, aceptan el pecado, viven en el pecado, se revuelcan en el pecado. Porque no tienen el Espíritu Santo de Dios morando para que les redarguya. Amados, hoy es el día de la salvación, mañana puede ser tarde. El Señor quiere salvarnos. Y es el momento de decirle: Señor, ven a vivir en mí, te necesito. Que el Señor venga a residir en nosotros por medio de la fe. Y si tú no has escuchado esta verdad y es el momento y quieres decir: Señor, ven y mora en mí, ocupa el trono de mi vida y haz de mí esa persona que tú quieres que sea, porque reconozco que soy pecador, porque reconozco que no puedo en mis fuerzas, porque necesito tu ayuda. Sácame, Señor Dios, de este lodo cenagoso en el cual ando. Solamente aceptando a Cristo como Señor y Salvador. Y la salvación es por medio de la fe y las doctrinas. Y si hoy tú quieres orar conmigo, te invito para que lo hagas. Ahí lo puedes hacer mentalmente desde tu puesto. Y dile: Señor, gracias porque me amas y entiendo que te necesito. Hoy te abro la puerta de mi corazón, Señor, y te recibo como Salvador único y suficiente. Confieso que soy pecador. Te pido perdón, Señor. No quiero ser como las ciudades de Tiro y Sidón, ni Corazín, ni Betsaida, ni Capernaum. Quiero ser una persona diferente, una persona que te respete, Señor Dios. Por eso pido perdón por todos tus pecados. Ven a vivir en mí, Señor. Quiero que seas mi Señor, porque creo fielmente que tú eres Dios. Que Dios existe en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Lo creo. Que solamente por medio de Jesucristo podemos llegar a Dios Padre. Que solamente hay un Señor, solamente un Salvador, solamente un mediador, que es Jesucristo. Lo creo. Señor, todo aquello que es impuro, ayúdame, Señor Dios, a sacarlo, a arrancarlo de mi vida. Padre precioso, gracias por regalarme la salvación que es por medio de la fe en Cristo Jesús. Amén. Mi amado, si tú has hecho esta oración con convicción, no irás a un alrededor, sino a la presencia del Señor, porque la salvación es por fe. Y Dios iniciará una obra que no la dejará inconclusa. Dios me les continúe bendiciendo, mis amados, y
Interesante.